Pido por favor estemos de pie, vamos a darle gracias al Señor por la palabra que vamos a recibir. En el nombre de Jesús, oramos. Señor nuestro Dios, Padre eterno, Dios de gloria, de alabanza, eres tú, Señor. Rendimos nuestras vidas al único y soberano Dios, al que vive por los siglos de los siglos, en adoración. Rendimos honor, gloria y alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y damos también gloria a su Santo Espíritu, quien hoy estará con nosotros en esta enseñanza. Hoy estamos delante de ti, Señor, esperando que de una manera muy especial bendiga nuestras vidas y podamos sentir y experimentar los cambios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Denle el aplauso a Dios. Hoy vamos a iniciar un precioso e importante tema para la iglesia, como es la regeneración y renovación en el Espíritu. Y para ello yo quiero que usted, por favor, me acompañe al libro de Tito, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Y vamos a tener la lectura en la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Dice amén? Bien, leemos en el nombre de Jesús. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios bendiga su palabra. ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Alabanzas al que vive. Bien, encontramos acá, a través de la Escritura, una carta que es dirigida del apóstol Pablo a Tito, a quien llama verdadero hijo en la común fe. Mediante esta carta, Pablo se dirige a Tito para darle instrucciones acerca de las condiciones personales que deben tener los creyentes, especialmente aquellos que sirven a cargos importantes de la iglesia, tomándose en cuenta él mismo y tomando en cuenta a Tito. Y habla, como pudimos ver en el versículo 4, habla de una manifestación de Dios para aquellos seguidores, para aquellos creyentes que experimentan un cambio por una regeneración y una renovación en el Espíritu Santo. Ahora, nosotros vamos a hablar en diferentes términos, aspectos importantes de las condiciones personales que deben darse en el creyente. Pero vamos a tomar en cuenta que la regeneración de espíritu debe ser vista de tres formas. Número uno, la regeneración en el espíritu del creyente en la iglesia, en su vida personal. La regeneración en el espíritu del creyente en la familia. Y la regeneración en el espíritu del creyente al servicio de Dios en la iglesia. Hoy vamos a ver de la regeneración en el espíritu del creyente y vamos a hablar cosas importantes y aspectos importantes que deben ser considerados y que tienen mucha relevancia para nosotros.
Cuando Pablo está hablando, a Tito le está explicando que él y todos nosotros tenemos una vida humana y que esta vida humana necesita entrar en un proceso de regeneración y renovación y que todas las personas de este mundo necesitan ser regenerados y renovados por Dios. Desde la vida humana, partiendo de la vida humana, nosotros tenemos que ser regenerados y tenemos que ser renovados para poder tener una relación correcta y perfecta con Dios. Y en ese sentido, Pablo está hablando de la regeneración en el espíritu como el proceso de cambio. Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando del abandono de hábitos, costumbres o malas costumbres, malas doctrinas, mala conducta. Regeneración es un estado donde el hombre está en deterioro moral y pasa a un estado de dignidad moral. Es un cambio donde el creyente o donde la persona que quiere seguir a Dios necesita experimentar cambios importantes para su vida para poder tener una relación perfecta con Dios. Entonces la regeneración incluye el abandono, diga conmigo, de malas conductas, el abandono de malos pensamientos, el abandono de malas actitudes que dañan tu vida moral para entrar en buenas costumbres, en una dignidad de vida que solo Dios te puede ofrecer. Ahora, cuando hablamos de renovación, estamos hablando de ser nuevo en la integridad. Todos nosotros debemos ser nuevos en la integridad, debemos ser nuevas personas que han experimentado cambios y que han conseguido tener una vida justa, que han conseguido tener una vida recta, que han conseguido tener una forma de vida correcta para tener una buena relación con Dios. Entonces, en la regeneración es el abandono de hábitos y malas costumbres para encontrar una nueva forma de vida, de dignidad y de buena moral. Y la renovación, entonces, es el hacernos nuevos en la forma de los cambios de la personalidad y nosotros nacer con experimentar otro cambio a través de una rigurosa vida de moral y buenas costumbres. Ahora, todo esto que nosotros podemos experimentar a través de la regeneración y la renovación, en esencia lo logra el Espíritu Santo en conjunto con nosotros. El Espíritu Santo es quien va a obrar en tu vida, es quien va a obrar en nuestra vida para que se produzcan los cambios de regeneración y renovación. Lo primero que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo en todos aquellos que le quieran seguir a Dios es el siguiente. Cuando usted va al libro de Juan, capítulo 16, dice la palabra de Dios que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra nueva vida, en nuestra decisión, a tomar cambios importantes, pero que Él solamente lo puede lograr en nosotros. Amén. Cuando usted va a Juan capítulo 16 y se ubica en el versículo 13, dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por cuenta propia, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando nosotros entramos en el proceso de regeneración y renovación, lo hacemos porque el Espíritu Santo viene a nosotros para guiarnos a esa regeneración y a esa renovación. En efecto, cada uno de nosotros tenemos una vida de moral y una vida personal que cada uno de nosotros lo tenemos porque lo hemos alcanzado y porque así nos hicieron, porque así nos formaron, y desde ese cambio que nosotros ameritamos tener, particularmente cada uno de nosotros, el Espíritu Santo es el especialista en hacer ese milagro, en hacer esa transformación. O sea que en la vida de todos nosotros
los hábitos personales, las conductas personales no son iguales, pero el Espíritu Santo sí es igual para cada uno de nosotros, para ayudarnos a salir de nuestros errores, de nuestras confusiones y de nuestros malos hábitos y conductas. De esta manera, dice Tito, que la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo es importante y es quien va a determinar cómo conducirnos en la vida, porque es que nos va a guiar a toda verdad. Así que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos va a guiar según el propósito y voluntad de Dios a la verdad que cada uno de nosotros necesitamos conocer. Usted necesita tener una experiencia con el Espíritu Santo. Usted necesita tener la estadía del Espíritu Santo. Todos necesitamos tener una buena relación con el Espíritu Santo. Y a partir de esa relación nueva y buena con el Espíritu Santo, vendrán los grandes propósitos de Dios para nuestras vidas, vendrán los grandes cambios de Dios para nuestras vidas y vendrán los grandes milagros de Dios para nuestras vidas. Ahora, lo primero que hace el Espíritu Santo en la renovación, diga conmigo, es guiarnos a toda verdad. Es guiarnos a toda verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que tú necesitas experimentar en tu vida. De acuerdo a tu personalidad, Él va a actuar con tu verdad para guiarte. Amén. Lo segundo está en el versículo 8 de esa palabra. Dice la Escritura, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, nosotros experimentamos tener una relación con el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, pero también Él va a enseñarnos que nosotros tenemos que abandonar el pecado, que tenemos que llevar una vida justa y que tenemos que tener pendiente que Dios, Cristo Jesús, vendrá algún día por su iglesia. Denle el aplauso al Señor. Ahora, el Espíritu Santo no solamente viene a convencernos de pecado, no solamente viene a guiarnos, sino también viene a justificarnos a través de la palabra. En la vida de Cristo Jesús nosotros encontramos justificación, pero el Espíritu Santo quiere enseñarnos o nos enseña a que tenemos que tener una vida justa y que la justicia de Dios es la que nos alcanza. Para tener una buena regeneración y renovación en el Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener una vida justa. Y cuando usted va al libro de Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante, dice la Escritura, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia, diga conmigo, de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto con su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Ahora, en la manera que usted busque la presencia de Dios, a la manera como usted busque la presencia del Espíritu Santo y deposite su confianza en Él y cree en los cambios que Él va a traer a su vida, es cuando usted va a comenzar a tener una vida justa delante de Dios. Es cuando usted va a comenzar a tener una vida justificada delante de Dios. Porque cuando usted obra por la fe para justificación, creyendo en la redención de Cristo Jesús para su vida, es cuando usted comienza a ser una persona justa y es justificado.
Cuando usted entra en la redención, usted encuentra que la redención le ayuda a usted a ser libre de pecado y de condenación. Esto quiere decir que la redención le ayuda a usted a ser una persona justificada delante de Dios. Esto quiere decir que en la redención ya Dios no lo ve como un hombre pecador, sino que lo ve como un hombre cercano a Dios, como una mujer cercana a Dios. Y cuando usted se acerca a Dios es porque cree que Cristo se sacrificó por usted y que dio su vida en la cruz del Calvario y que usted fue comprado a precio de sangre y entró en una redención. Y cuando usted entra en esa redención, usted entra en liberación. Y cuando usted entra en liberación y comienza a tener la verdadera relación con Dios. Denle el aplauso al Señor. Entonces, Pablo habla y dice estas palabras, porque nosotros también en otros tiempos éramos insensatos, rebeldes, llenos de concupiscencia, de malos deseos, aborreciéndonos unos con otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, cuando Él fue a la cruz, cuando nos redimió, entonces en ese momento comienza la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Y es allí donde nosotros vamos a recibir esa mano que nos va a guiar toda la vida. Amén. ¿Cuánto pueden dar un aplauso a Dios? Por eso Pablo dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Ahora, vamos a entrar entonces en lo que es la regeneración en el espíritu del creyente. Y preste mucha atención, no se distraiga, porque esta es la esencia principal de la vida espiritual. Lo primero que nosotros tenemos que observar a través de la regeneración es que el creyente pasa por 3 etapas en la regeneración en su vida personal. Lo primero, o lo número 1, es que él experimenta tener un nuevo nacimiento. Necesitamos nacer para Dios. Porque tenemos un nacimiento de la vida humana, pero desde la vida humana Dios nos llama a un nacimiento espiritual. Y ese es el nacimiento espiritual donde nosotros vamos a tener la relación con el Espíritu de Dios para alcanzar ser renovado o ser nuevas criaturas. Amén. Ahora, preste atención. Cuando usted va al libro de Juan, capítulo 1, encontramos el primer aspecto o el primer paso de la regeneración. Juan, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces fíjese bien, usted tiene su nacimiento natural. Desde el nacimiento natural, nosotros hemos adquirido hábitos y costumbres de este mundo que han deteriorado nuestra vida espiritual. Pero para que haya una regeneración y una renovación, tiene que haber un nuevo nacimiento en la vida espiritual. Y dice la palabra de Dios que esto solamente se produce en los que creen en Él, en los que creen en el Señor. Este nacimiento solo se da, o este estado de nacimiento solo se da en aquellos que creen que Jesús es quien puede levantar y hacer que tengan una nueva vida. Denle el aplauso al Señor. Y en efecto, dice la Escritura, más a todos que en Él creen, o los que han creído en Él, Él le ha hecho hijos de Dios. Porque entran en un nacimiento espiritual. Porque somos engendrados ahora por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, este estado de vida nuevo nos hace hijos e hijas de Dios
y les da o nos da los derechos de Dios hacia nosotros para que Dios pueda guiarnos hacia una vida franca, justa, que nos lleve a la salvación y a la vida eterna. De esta manera, nosotros tenemos que entender que para que se pueda dar el proceso de regeneración en el espíritu del creyente, debe haber un nuevo nacimiento. Número uno, situación que se presentó a través de la Escritura con Nicodemo, y dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Juan. Busque conmigo esa palabra, capítulo 3 de Juan, versículo 1 al 7, dice la Escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Aplaudo a Dios. Podemos tener un conocimiento amplio acerca del saber de las Escrituras y podemos ser muy intelectuales. Pero también tenemos que reconocer que esa intelectualidad o ese conocimiento no es lo que nos va a llevar a tener un nuevo nacimiento. Lo que nos va a llevar a tener un nuevo nacimiento se llama Cristo Jesús. Y que a través de la Escritura nosotros tenemos que reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Maestro. De allí va a partir toda la serie de enseñanzas rigurosas, correctas, perfectas, que nuestras vidas necesitan para ser regenerados y renovados. Preste atención, dice la Escritura que Nicodemo era del Sanedrín, era miembro del Sanedrín. Era fariseo, tenía un cargo importante, tenía jerarquía, pero a la vista de él reconocía que la vida que en Jesús se manifestaba y la que él necesitaba era diferente, porque él no había encontrado experimentar vida nueva o relación con Dios. Él solamente miraba los aspectos importantes de la manifestación de la verdadera vida con Dios a través de Jesús. Es igual que nosotros en este tiempo, si no conociéramos a Jesús, lleváramos una vida ajena y estaríamos solamente observando lo que a través de Jesús se puede lograr. Pero cuando nosotros nos acercamos y le damos a Jesús el privilegio de ser nuestro Maestro, de ser nuestro Señor, entonces ya no somos lejanos para observar, sino que somos cercanos para sentir la vida nueva, la vida de vigor, la vida de gracia y la vida con Dios. Pero Jesús le dice estas palabras: Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, tener el nuevo nacimiento. Pero como yo, siendo un hombre ya viejo, vuelvo al vientre de mi madre? Lo que es del Espíritu es, y lo que es de la carne es. Por eso necesitamos ser regenerados en el Espíritu Santo. Necesitamos tener el comienzo del nacimiento de una nueva vida espiritual. Y en ese sentido, entonces, el aspecto número uno de la regeneración en el creyente es que tiene que nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Sí. Le da un aplauso a Dios por su vida, que es nueva. Ahora, a partir de esa vida nueva, nosotros vamos a experimentar cambios. Vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a encontrar que van a venir revelaciones a nuestras vidas, visiones.
revelaciones, dirección por medio de la palabra, el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas para llevarnos a tener esa vida que nosotros esperamos de buena relación con Dios. Amén. Ahora, lo segundo que se da en la regeneración del Espíritu del creyente, lo podemos observar a través de Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 20, leemos la palabra de Dios y dice que la Escritura, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que fue antes anunciado. Ahora, preste atención. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros nos acercamos a Cristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Jesucristo viene a nuestras vidas. ¿Cuántos lo saben? En ese momento nosotros hacemos una confesión. Y en esta confesión nosotros, en contraste con la vida santa de Dios, en contraste con nuestra condición de vida, nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados por medio de un arrepentimiento. ¿Sí me entendió? Es un acto de confesión. Pero resulta que en el camino cristiano van a venir momentos donde en tu conversión vas a sentir que debes abandonar algunas cosas que no has podido abandonar a pesar de que ya un día confesaste tus pecados y te arrepentiste. Entonces en ese momento el Espíritu Santo lo que te está diciendo, abandona esto y arrepiéntete, y va a encontrar que en el camino cada día usted tendrá que abandonar muchas cosas que el Espíritu de Dios le pide y tiene que arrepentirse. El arrepentimiento es el abandono total de hábitos y costumbres que te separan de Dios para acercarte al Dios vivo, para acercarte al Dios de gracia, para tener una buena relación con aquel que te ama, que dio su vida por ti y que desea lo mejor para ti. En ese sentido, el arrepentimiento es una experiencia diaria, diga conmigo. Es un abandono diario de todas las cosas que interrumpen nuestra comunión y buena relación de vida espiritual con Dios. Amén. Cuando usted va al libro de Efesios capítulo 4, vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 4. Y usted va al versículo 22. Encontramos el ejercicio, el trabajo. Diga conmigo la tarea. Para que se cumpla el arrepentimiento en nosotros, el segundo paso de la regeneración en el espíritu del creyente, porque la primera es el nuevo propósito de vida o nuevo nacimiento, el segundo es el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado de viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que decía el apóstol Pablo, porque nosotros en otro tiempo éramos esclavos de concupiscencia, llenos de malos deseos, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Está hablando de un estado de vida de un hombre viejo, ajeno a Dios, que no conocía a Dios. Y nosotros hemos entrado o hemos pasado por ese estado de vida, porque todos hemos pasado por ese estado de vida. Tenemos un cuento, tenemos una parte de nuestras vidas donde no estaba Dios. ¿Sí me escuchó? Ahora, ¿usted qué tiene que hacer dentro de la conversión, dentro del esfuerzo, sacrificio propio para alcanzar tener una buena relación con Dios? Usted tiene que abandonar esos hábitos y costumbres de la vida pasada, de la persona que antes era usted. ¿Y qué tiene que hacer para lograrlo? Renovados, hacernos nuevos en el espíritu de nuestra mente,
abandonar los preceptos de la vida, los preceptos preconcebidos, los hábitos sembrados en nuestras mentes, debe ser abandonado y cambiado por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, esta palabra te exhorta, esta palabra te redarguye, esta palabra te corrige, esta palabra te prepara y te hace enteramente una nueva criatura que piensa como Dios piensa. Dale el aplauso. Y cuando usted abandona y cambia aquí en su mente todo, entonces usted tiene una vida nueva y es una nueva criatura. Es un nuevo hombre, es una nueva persona. Allí es donde está la tarea. No es que el Señor cambie mi vida. Señor, que un día yo sé que lo va a hacer. Usted tiene que dar el paso de la regeneración en el espíritu. Usted tiene que experimentar el cambio, haciendo nuevo cada día sus conocimientos a través de Dios. Y esos conocimientos a través de Dios son los que en la integridad o dentro de cada uno de nosotros van a sacar el verdadero valor de hijo de Dios y de hija de Dios que todos debemos de tener. Eso es lo que sucede o eso es lo que sucederá en el proceso de regeneración. Ahora, la experiencia de nacer de nuevo es una experiencia que todos debemos de participar. La experiencia de nosotros convertirnos es una experiencia donde todos tenemos que participar. Usted y todo y cada uno de aquellos que se acercan a Dios tienen que hacer un esfuerzo por hacer lo correcto, por llevar sus vidas como debe ser, con dignidad y respeto. Y solamente usted va a conocer de esa manera a un Dios digno y a un Dios de respeto. Aplauda a Dios. El tercer paso que se va a dar en el creyente, después de haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo, después de haber sido guiado, después de haber sido instruido, después de hacer sus esfuerzos propios para ser renovado, después de considerar que necesita una conversión todos los días y que el arrepentimiento es el abandono de todos los días de hábitos y malas costumbres, después de considerar todo eso, el creyente ya ha abandonado poco a poco lo que no le convenía para tener una buena relación con Dios y ahora está apto para tener a Dios siempre. Pero esto se cierra con una ceremonia. Para que el creyente pueda estar consolidado como hijo e hija de Dios, se tiene que hacer una ceremonia. Y esta ceremonia nosotros la encontramos en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Dice la poderosa palabra de Dios: porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle el aplauso a Dios. Ahora preste atención. Una vez que usted ha conseguido tener una buena relación con el Espíritu Santo, una vez que usted se ha dejado conducir por el Espíritu Santo, se llama guiar,
una vez que usted ha experimentado el esfuerzo propio de la conversión, una vez que usted ha logrado tener un nacimiento nuevo, usted ha tenido una experiencia con Dios en esos días de su vida pasada. Y esa experiencia que ha tenido con Dios, o en esa experiencia que ha tenido con el Espíritu Santo le ha exigido que usted dé pasos importantes para su vida. Y usted ha sido el autor de su regeneración, dando esos pasos importantes que el Espíritu Santo le pide para su vida, dando esos cambios. Y usted mira hacia atrás y ya no es el mismo que es hoy. Porque el Espíritu Santo ha trabajado en su vida, en la regeneración y en la renovación. Y de cualquier manera o forma se ha manifestado para hacerle entender el camino correcto de la vida espiritual. Ahora, todo esto uno lo reflexiona. Esa experiencia uno la reflexiona. Y estas experiencias te hacen sentir de que has hecho lo correcto. Pero faltaría lo último, que es terminar completamente con esa vida de pecado, morir para el pecado. Y esto solamente se puede conseguir a través del bautismo. Amén. Esto solamente se puede conseguir a través de sepultar nuestros pecados por medio del bautismo. Cuando usted, a través de la Escritura, está pensando en una vida correcta con Dios, en tener una buena relación con Dios, en vivir una vida correcta con Dios, en tener una experiencia de vida nueva con Dios, usted tiene que participar del arrepentimiento, pero también tiene que participar de una ceremonia, que es lo que va a decir delante de Dios que usted ha muerto para el pecado y ha nacido para Dios. Cuando nosotros decidimos ser bautizados, cuando nosotros decidimos dar ese paso importante para nuestras vidas, es cuando hemos entrado en la verdadera razón. Es cuando hemos dicho, hasta aquí el pecado gobernaba mi vida, ahora solamente la va a gobernar Dios. Y por eso usted toma la decisión delante de Dios y de muchos testigos de sepultar su vida pasada y tener una vida nueva en Cristo Jesús. A partir de ese momento que usted toma esa gran decisión, el Espíritu Santo le va a seguir respaldando y le va a hacer guiar toda la vida hacia la vida correcta que usted debe de llevar y tener. Ahora, Pablo está haciendo entender a Tito de que todos hemos pasado por esto y que todos tenemos que tener la regeneración y renovación, pero tenemos que tener estabilidad espiritual. Y esta estabilidad espiritual no solamente depende de que Dios te haga ver las cosas, sino de que tú veas las cosas a través de Dios y cumpla lo que Dios te pide. Mejor dicho, en pocas palabras, no es lo que yo diga, es lo que Dios establece. Ahora yo tengo un Señor. Ahora yo tengo un Salvador. Ahora yo tengo un Redentor. Ahora tengo un guía que me va a ayudar. En mi vida de regeneración he encontrado conocer a Dios a través de esfuerzo y sacrificio, y Dios se ha mostrado para decirme que esa es la vida que yo esperaba, la mejor vida, la vida de buena relación con Dios y de ser regenerado. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Amado hermano y amada hermana, esto no termina aquí. La regeneración en el Espíritu es un proceso largo. Un proceso donde nosotros tenemos que cumplir con varias etapas de crecimiento espiritual. Lo primero el primer paso que damos es la regeneración en el espíritu del creyente. Primero es aprender, nacer, arrepentirnos, dejarnos guiar, celebrar a través del bautismo la muerte para el pecado o para el mundo y el nacimiento para Dios. Pero a partir del nacimiento para Dios viene la regeneración en el espíritu en la familia. El creyente o todo creyente que pasa por el primer proceso de regeneración proviene de una familia. Tiene una familia. Amén. Ahora, ¿qué va a ocurrir en la regeneración en el espíritu del creyente en la familia? ¿Qué va a ocurrir? En la próxima enseñanza
hablaremos de esta gran verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde.